2014, un año de maravillosas oportunidades. Estás escuchando el programa de radio Reinando desde las Alturas. Transmitimos desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio Minar, porque el tiempo de tu restauración ha llegado. Gloria al Señor. Por favor, abra su Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas, vamos a estar leyendo esta epístola, una carta que el apóstol Pablo envió, hermanos, al pueblo de los Gálatas para hablarles y explicarles, hermano, el mensaje del Todopoderoso. Vamos a leer el capítulo 2. A partir del versículo 1, el apóstol Pablo está compartiendo cómo fue que él estaba desarrollando su ministerio, un ministerio de la predicación, de la enseñanza, hermanos, acerca del reino de Dios. Y el apóstol Pablo, al estar hablando de esto, lo encontramos en el capítulo 2, en el verso 1, comentando, hermanos, algo muy interesante que va a ayudarnos para que oremos en esta hora, para que presentemos nuestras necesidades delante del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 1, ¿ya lo tiene? Escuche lo que dice la palabra del Todopoderoso. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, gracias, hermano. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia. Diga conmigo en esta hora: el Todopoderoso trae revelación a sus hijos y a sus hijas sobre la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que el apóstol está diciendo aquí, el apóstol Pablo, es que después de estar trabajando, después de estar llevando por 14 años el mensaje de salvación de Jesucristo, el mensaje del evangelio del Señor, él tuvo que hacer un alto para poder llegar a Jerusalén y, hermano, dialogar y presentar el evangelio que Dios le había entregado, el trabajo, la tarea que Dios le había entregado delante, en este caso, de las columnas de la iglesia, que eran, bueno, en este caso está hablando de Pedro, está hablando Pedro, Cefas, está hablando de Juan y está hablando de, ¿cómo dice este hombre? Y de Jacobo, que era el pastor general de la iglesia de Jerusalén. Pero aquí hay una parte de la escritura que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque el apóstol Pablo dijo: tuve que hacer un alto para que no haya yo corrido o corra en vano.
Dile a tu vecino, ¿has estado trabajando en vano? ¿O estás haciendo la obra de Dios y la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué te respondió? O sea, porque aquí están dos cosas: lo que hacemos, lo que creemos, lo que desarrollamos, las tareas que estamos haciendo. ¿Será que lo estamos haciendo en vano? Esto significa que aunque nos esforzamos, trabajamos, vamos aquí, vamos allá, estamos haciendo muchas cosas para cubrir nuestros gastos, cubrir con las responsabilidades económicas que tenemos, pero ¿será que todo ese trabajo, ese cansancio, hermano, lo estás haciendo en vano o estás caminando en el propósito de Dios? El apóstol Pablo tuvo que hacer un alto para decir, bueno, para no errar, para no haber caminado, para no haber trabajado en vano, voy a presentar lo que yo hago ante las autoridades de la iglesia. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Verso 2, mire lo que dice. Pero subí, ¿según qué, hermanos? Subí según una revelación. Ahora, esto está hablando, hermano, de subir. Acuérdense que Jerusalén estaba en un lugar alto, estaba en una serie de montes, hermano, estaba establecido así. De tal manera que él, cuando dice subí, está hablando de que él tuvo que hacer un camino hasta Jerusalén, empezar a subir por los caminos que estaban ya hechos, pero él tuvo que llegar al lugar donde estaba, hermano, establecida la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque Dios, cuando nos habla a nosotros, cuando Dios, hermanos, se revela a nosotros por visión, por sueño, por profecía, por su palabra, hermanos, esto viene con un mensaje tan claro que nosotros decimos: es que Dios me está llamando a que haga esto, Dios me está llevando a que haga aquello, Dios me está enviando aquí, Dios me está enviando allá, pero con la certeza no solamente de haber recibido una revelación, sino teniendo el respaldo de la iglesia de Jesucristo. Entonces, fíjese qué importante es. Yo no sé si usted ha tenido revelaciones. Yo no sé si su vida está conducida por el Espíritu Santo o por necesidad. ¿Qué pasa cuando usted tiene hambre? ¿Qué hace? Pues va y busca en el refrigerador, en la alacena, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay en su alacena, hermana, para cenar en esta noche? ¿O ya no cena? Ah, bendito sea el Señor. Hot cakes, ok. Pero la cosa es que la necesidad nos lleva a buscar suplir necesidades. Y si tienes hambre y no tienes nada en la alacena, vas a buscar cómo comprar lo necesario para que puedas comer. Lo mismo pasa si tienes deudas, pues vas a tener que trabajar para tener el dinero suficiente y cubrir tus deudas. Si tienes hijos, hijas que están en la escuela o están pequeños, tienes que trabajar a favor de ellos para vestirlos, calzarlos, alimentarlos y procurarles un bienestar de acuerdo a tus posibilidades. Pero, hermano, a veces nosotros podemos ser sorprendidos solamente caminando por necesidad, cubriendo necesidades, hermano, como bomberos, apagando fuegos. ¿Qué hay que pagar? Hay que pagar el teléfono. Entonces te buscas, te apresuras, pagas el teléfono y nos esforzamos, trabajamos, nos desgastamos y decimos: yo he cumplido. Al final del día nos sentimos cansados, nos sentimos, hermano, un poquito fatigados, vamos y queremos ya descansar en nuestra casa, pensando que tal vez nosotros ya cumplimos con nuestro propósito, pensando que tal vez ya trabajamos lo suficiente y nos podemos sentir satisfechos. Pero puede ser que ese cansancio, ese trabajo solamente sea el resultado de tus propias necesidades y no necesariamente el cumplir y caminar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿de qué sirve que te levantes muy temprano y te acuestes muy tarde si al final de cuentas todo lo que estás haciendo es en vano? ¿De qué sirve, hermano, que te esfuerces y dejes a tus hijos y a tus hijas, a tu familia, hermano, que te separes un poco de ellos para trabajar, para hacer dinero, para suplir necesidades, si todo es en vano? ¿De qué sirve? El apóstol Pablo entonces dice: y para no correr o haber corrido en vano. Estamos en el capítulo 2, versículo 2. Esto es algo que usted y yo tenemos que, hermanos, Dios nos está hablando de que nos aseguremos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos cumpliendo con el llamado que Él nos hizo? ¿O simplemente estamos corriendo, fatigándonos, trabajando, cansándonos en vano?
Porque si es así, hermano, ¿cuál va a ser el fruto de tu trabajo, tu cansancio al final de la vida? Si solamente estás supliendo necesidades. ¿Cuándo, hermano, vamos a dejar, realmente vamos a descansar? Incluso en las vacaciones es cuando las amas de casa más trabajan. Pero la cosa es que si nos morimos y nunca nos paramos como el apóstol Pablo y dijimos, Señor, no quiero correr en vano, no quiero vivir la vida en vano. Necesito que tú me reveles, necesito que tú me muestres cuál es tu perfecta voluntad para mí. Porque puede ser que pasemos una cantidad de años en esta tierra y al final le digas, Señor, ahora sí, déjame descansar. ¿Pero por qué? Tú hiciste lo que pensaste que era lo mejor, pero este es el camino que yo te tracé. Nunca hiciste las obras que preparé para ti. Siempre estabas ocupado, siempre estabas con problemas, siempre estabas con dolores, siempre estabas con tribulaciones y nunca te dedicaste a hacer mi perfecta voluntad. Por eso el apóstol Pablo nos da esta enseñanza. Hermana, hermanito, asegúrate que no estés corriendo en vano. Asegúrate, hermano, hermanita, de que estás trabajando con propósito, que todo lo que tú estás haciendo valga la pena para Dios, para el reino de los cielos. Como la Biblia lo dice, el Señor Jesús le enseñó que tenemos que hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo va tu tesoro en el cielo? ¿Va abundando o va decreciendo? Hermanos, ¿o todavía no tienes tu cuenta abierta? ¿Y cómo sabemos? ¿Qué tal si solamente nos hemos dedicado a atender al esposo, a la esposa, a los hijos? Nos hemos dedicado solamente a sobrevivir y nunca hemos avanzado en el propósito de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, empezamos a meterle, hermano, abundar a nuestra cuenta. ¿Pero estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo, hermanos? Y el apóstol Pablo dice que él, juntamente con Bernabé y con un discípulo, con Tito, fueron a Jerusalén. Y entonces expusieron en secreto lo que Dios les había revelado. Lo que Dios, el mensaje que Dios les había dado, el evangelio que Dios les había confiado para predicar a los gentiles, ellos lo expusieron. ¿Alguna vez tú has expuesto tus planes y tus proyectos en la mesa de Dios para preguntarle, Señor, lo que estoy haciendo es realmente lo que tú estás, es realmente tu perfecta voluntad? Señor, ¿realmente las decisiones que he tomado han sido las decisiones correctas? El apóstol Pablo lo hizo. Presentó con detalle, hermano, en privado a las autoridades de la iglesia en Jerusalén, hermano, sus proyectos, sus cuestiones, sus negocios, lo que Dios les había revelado, y entonces recibieron la aprobación. ¿Cuántos están aquí, hermanitos? Por eso el apóstol Pablo dice que corramos la carrera, pero la carrera de la fe, y lleguemos a la meta, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. El vivir la vida por vivirla, bueno, pues uno dirá, bueno, pues total, trato de ser medio bueno, trato de pues comportarme bien, trato de ayudar al prójimo, no le hago daño a nadie, me voy a ir al cielo. Y al final de la vida, que quieras tocar ahí al cielo, ¿qué pasó? No, pues es que te faltó pelear, trabajar, correr en vano. Vamos aquí en la Biblia, hermanos. Acompaña un poquito más atrás. Aquí deje ver. En Segunda de Corintios. Miren lo que dice el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Versículos 11 al 14. Mire, escuche lo que dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 13 versos 11 al 14 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor, ¿qué dice, hermanos? Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios? Que estamos caminando en el propósito de Dios. Aquí nos dice estas indicaciones. Verso 11 dice, número 1,